Hoy quiero comentar algo que de alguna manera siempre nos agarra a todos los ciudadanos de manera más o menos ordenados. Todos sabemos que hay muchos ciudadanos que de manera deliberada deciden dedicarse a un tipo de economía en la cual pues no contribuyen nada en el gasto público, y esto es el pago de los impuestos. Bueno, no todo lo que se le paga al gobierno son impuestos. El Código Fiscal de la Federación establece que lo que se le paga al gobierno son contribuciones. De estas contribuciones se dividen en 4 rubros que no vale la pena explicar ahora porque son aspectos un poco técnicos y además no viene al caso porque nos tomaría mucho tiempo, solamente los vamos a mencionar. El primero de ellos son los impuestos, que estos tarde o temprano nos van a de alguna manera impactar en nuestra vida a todos los ciudadanos. Otros son las aportaciones de seguridad social, que esto es lo que nosotros pagamos como trabajadores o como patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Otros son las aportaciones de mejora, que por ejemplo cuando usted en su casa, en su local, la autoridad municipal viene y le hace una banqueta y le pide una contribución para que usted disfrute de dicha mejora, pues justamente se llaman aportaciones de mejora. Y las últimas son los aprovechamientos, que es lo que se paga, o los derechos, perdón, que se pagan por el uso de los aprovechamientos de los bienes del gobierno, del Estado. Bueno, hoy quiero hablar de 3 fundamentales, Eduardo, que son los que nos tocan a todos los empresarios, básicamente, que son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y, en caso de los empresarios, en ocasiones, el famoso IEPTO. No quiero hablar en sí de los impuestos, sino qué pasa cuando no cumplimos con el pago de nuestros impuestos. Pues la autoridad fiscal, que en este país a nivel federal es el sistema de administración tributaria, está facultada por ley para pedirnos una verificación del por qué no hemos pagado los impuestos o por qué no los hemos pagado de manera adecuada, es decir, o no se han calculado, se pagaron a destiempo, no se pagaron con actualizaciones, y es un procedimiento que es por demás sencillo. Llega un inspector de la propia autoridad del SAT a solicitar una verificación, es decir, que se acredite debidamente el pago de una contribución de estos impuestos. Pero aquí tiene que seguir una serie de reglas que nosotros debemos de ser muy cautos y verificar que la propia autoridad siempre respete. Para empezar, no pueden llegar nada más así a la casa de un contribuyente. Tratándose de impuestos, de contribuciones de otro tipo, es factible que algún día lo hablaremos, pero bueno, de impuestos no. Normalmente lo que tienen que hacer es llegar un día previo, buscar al contribuyente, pero no lo pueden buscar en cualquier lado. Lo tienen que buscar en el domicilio fiscal que cada uno de los contribuyentes da y declara ante la propia autoridad fiscal. Por esto es un asunto muy importante que parece que no tiene relevancia. Pero ¿qué pasa muchas veces con las familias cuando los hijos empiezan a crecer y se empiezan a incorporar a la actividad económica? Los hijos dan como domicilio fiscal el domicilio de la casa de los padres. Y muchas veces después van, hacen su vida, se vuelven empresarios, se vuelven empleados y se les olvida cambiar el domicilio fiscal que habían dado en casa de los padres, pero también se les olvida pagar los impuestos en muchas ocasiones. Entonces llegan los inspectores de Hacienda al domicilio fiscal, que en este caso es el domicilio que dio el propio contribuyente, y pues como no tenemos forma de evidenciar que se ha llevado a cabo un pago correcto de los impuestos, pues se traerán una serie de consecuencias que todos sabemos que finalmente acaban en un embargo. Pero bueno, volvamos al inicio. Cuando viene un inspector, un auditor o un notificador de parte de la Secretaría de Hacienda del SAT, lo primero que tiene que hacer es identificarse y dejar un citatorio para quien es el contribuyente, a efecto de que este contribuyente espere a dicho inspector, a dicho auditor, para que venga y finalmente acredite el pago de los impuestos o pueda aclarar el por qué hay disparidad entre lo que él declaró y lo que efectivamente consta en los registros de la Secretaría de Hacienda. Cuando llega esta situación, es decir, ya se dio el citatorio y se llega el día que finalmente debería de haberse cumplido la cita, va a llegar el funcionario del propio SAT que va a estar esperando al contribuyente. El contribuyente en ese momento tendrá la posibilidad de defenderse y decir, bueno, pues efectivamente sí pagué, mira aquí está el pago, de alguna manera se va a determinar un crédito fiscal, pero este crédito fiscal puede ser combatido de muchas maneras. Este crédito fiscal, Eduardo, para empezar, hay que ver una premisa: que el Estado no puede perder y no puede financiar el gasto público, que es obligación constitucional que tenemos que pagar los ciudadanos. Pero tampoco puede de manera arbitraria nada más decir que una persona le debe una determinada cantidad por impuestos omitidos y que de manera inmediata él va a decidir cómo se va a cobrar.
Entonces nos da una oportunidad de que se interponga un recurso que se llama recurso de revocación ante la propia autoridad, que va a tener que determinar finalmente, con argumentos evidentemente de parte del contribuyente, si los pagos de las contribuciones fueron correctos o no fueron correctos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que un proceso que se llama procedimiento ejecutivo administrativo de ejecución, que es el procedimiento del embargo, se va a suspender en tanto se puede arreglar o se puede decidir si finalmente estuvo bien o no hecho el pago de las contribuciones. Pero acá hay otra situación. ¿Qué pasa si finalmente se pierde dicho recurso de revocación? Bueno, entonces como este recurso se lleva a cabo ante la propia autoridad que nos está determinando los impuestos, aquí lo que se va a tener que hacer es recurrir a otra instancia que es independiente de esa autoridad. Y en este país existen, Eduardo, lo que son los tribunales administrativos o los tribunales fiscales, que ante ellos lo que se hará será un juicio de nulidad para intentar, precisamente, como su nombre lo dice, que se nulifique una contribución que se nos está fijando y con la cual no estamos de acuerdo. Aquí se lleva un juicio. Pero acá hay una situación. El Estado necesita que se garantice que en caso de que el juicio se pierda por parte del contribuyente, de todas maneras la contribución se va a pagar. Porque si no, la forma en la cual se podría actuar por parte del Estado es que efectivamente en este momento se pague la contribución y al final del juicio verán si te la regresan o no te la regresan dependiendo del resultado del juicio. Para evitar este tipo de descapitalizaciones de parte de los contribuyentes, se pueden otorgar garantías que van pues desde el propio monto de la contribución omitida, que se puede postar en el propio tribunal, hasta el otorgamiento de una fianza que puede ser pues otorgada por una compañía fianzadora para que en caso de que lleve a cabo el juicio y que se pierda por el contribuyente, el Estado esté seguro de que finalmente va a cobrar estas contribuciones. Pero ¿esto qué es lo que nos lleva, Eduardo? Esto nos lleva a darnos cuenta que en un Estado de Derecho como en el que estamos viviendo en México y que cada vez, a mí la verdad me da mucho gusto decirlo, se solidifica de manera más importante, un contribuyente no está a las expensas de los caprichos y de las arbitrariedades de las autoridades fiscales. Tenemos medios de defensa, tenemos forma de acreditar que se han pagado nuestros impuestos. Y bueno, yo creo que lo más importante es que sepamos este mensaje de que estamos protegidos por las disposiciones legales y más adelante, Eduardo, podremos hablar de cada uno de estos procedimientos en particular de manera detallada, pero el mensaje final que creo que es importante que nuestros amigos del auditorio tengan claro es que efectivamente hay 3 requisitos que son fundamentales para que se pueda llevar a cabo esta notificación de un crédito fiscal, que son que se haga en el domicilio fiscal del contribuyente, que se haya llevado el citatorio previo y finalmente que se lleve a cabo la visita real por parte del funcionario de la Secretaría de Hacienda. De otro modo, Eduardo, se pueden combatir también a través de juicio de amparo, pero esto será materia de otro comentario posterior, Eduardo. Para cualquier tipo de comentario, duda que tengan, estamos a sus órdenes con todo gusto al correo electrónico gonzalezrobles@gonzalezrobles.com.